Junior es un equipo que cuando ingresa a finales es otra historia. Eso era antes, lo dijo Marlon Piedrahita, pero eso era antes. Junior tiene 2 años Sí. sin jugar una final de Liga de Fútbol Profesional Colombiano y de los últimos 5 campeonatos ganó 2. Eso era antes, cuando estaba Teófilo Gutiérrez, cuando estaba esa base de jugadores que llegaron a una final de Copa Sudamericana. Ya no es el mismo Junior, ya no tienen los mismos jugadores y yo creo que este equipo, especialmente si ingresa al grupo de los 8, no quiere decir que lo iba a jugar con la misma jerarquía que lo jugaba anteriormente. Ya esos jugadores no están. El mismo entrenador ya no está y yo creo que ya se tienen que comenzar a ser un poco más autocríticos y comenzar a reconocer que no están en buen nivel futbolístico y no estar tan relajados. Y yo aquí es donde me preocupo, porque siguen pensando que cuando llega a cuadrangulares va a cambiar la historia. Eso era antes, que tenías otros jugadores. Ya esos futbolistas no están, Sergio. Yo no sé si este equipo cuando ingresa a cuadrangulares vaya a cambiar. Para mí va a ser más de lo mismo, porque esos futbolistas que antes cambiaban ya no los tienen. No tienen jugadores de jerarquía, Junior. Mire, parece que hubiésemos puesto de acuerdo en esto, pero no fue así. Yo precisamente les iba a hablar sobre ese pedazo que dijo Marlon Piedrahita. Mire, él dijo, así suena frase de cajón, es la pura frase de cajón. Mire, yo admiro y respeto mucho a Marlon Piedrahita, pero ese cuento de que este Junior cuando llega a finales es otra historia. Mire, eso lo puede hacer solamente un equipo que siempre que llega a la final la gana. Así de sencillo. A mí no me van a decir, no, que este equipo cuando llega a las finales es otra historia, porque no es otra historia. O sea, Junior eliminó Millonarios en el semestre pasado, el año pasado lo eliminó América, perdió una final con América en Hace 2019. 3 años Entonces, que no la juegan, entonces yo no sé qué es lo que es otra historia. O sea, hace 3 años esa frase se volvió de cajón. no, no, y para mí cualquier otro equipo. O sea, a mí no me va a venir un hincha de Nacional a decir que Nacional le llega a las finales, es otra historia. A ver, Nacional no te gana un título hace 3, 4 años, no recuerdo, perdí la cuenta. A Osorio estaba, tampoco ganó títulos. Entonces, a mí, un equipo, solamente un equipo que siempre que llega a una final la gane, puede venir a decir, este equipo cuando se meta a finales es otra cosa. De resto, eso no pasa. Y eso es en el caso de Junior. A ver, que Junior puede llegar a los cuadrangulares, queda primero, entra a la final y la gana, capaz y sucede, porque esto es fútbol colombiano y aquí cualquiera tiene la posibilidad de ser el campeón, así es el primero o el octavo. Pero ya estoy cansado de esa típica frase de cajón, incluso en el mismo medio periodístico, o sea, los colegas o a veces uno entra en redes sociales y hay muchas personas que lo dicen, Junior se mete a las finales y es otra cosa. Pero es otra cosa que tenemos 9 títulos, muchachos, no tenemos 15 de las finales que hemos jugado. O sea, no me vengan con ese cuento, entra a las finales de otra historia. O sea, dejemos esa frase ya, por favor, de un lado, porque en serio, por lo menos a mí me cansa un poco, la verdad. ¿Cuál otra historia? Queda eliminado igual, ¿no? Quedó eliminado contra Millonarios, antes contra América, ya usted lo había marcado, perdió una final contra América. Hace 2 años que no juega una final de Liga de Fútbol Profesional Colombiano. Yo no entiendo, entonces, ¿cuál es la otra historia, Mauro? Que sí, claro, es que qué otra historia o qué cambio se va a hacer cuando vas a jugar con este tipo de jugadores. Cuando vas a tener a Don Inestrosa, centro precisos Inestrosa, cuando vas a tener a Edwin Cetré, cuando vas a tener a Fabián Sambuesa, cuando vas a tener a Cristian Martínez, que no me cansaré de repetir que no diré nunca su apellido porque no merece llevar ese apellido cuando tuvimos al verdadero Miguel Ángel Borja, al verdadero Borja, goleador de verdad en el equipo. Entonces, cuando tienes a ese tipo de jugadores, ¿cómo vas a creer en que la historia va a cambiar en los cuadrangulares cuando no has hecho nada durante 20 fechas y cuando supuestamente en el cambio del entrenador iba a haber una modificación en la manera de jugar del equipo, cuando no ha sucedido? Entonces es más que todo apelar al corazón, apelar al sentimiento, a la pasión, a lo que está por dentro, pero que a la hora de materializarlo en el juego no se ve y no se muestra como debería hacerse. Y yo lo entiendo de Marlon, porque él es una persona que nunca se rinde, es una persona pasional, lo ha demostrado siempre jugando con Junior, pero a la hora de verdad eso no se va a ver por ningún lado, no se ha visto por ningún lado y no se vio ante Deportes Quindío. Y bueno, eso es lo que diría al respecto, la verdad. No digo más porque, mejor dicho, me sacan del programa.